Hola, mi nombre es Ana María Pinto Llorente y junto con mi compañera Vanessa Izquierdo Álvarez presentamos la comunicación Formación del futuro profesorado de educación primaria en pensamiento computacional y programación. Ambas pertenecemos al grupo de investigación GRIAL, al Instituto Universitario de Ciencias de la Educación y al Departamento de Didáctica, Organización y Métodos de Investigación de la Universidad de Salamanca. Tal y como se recoge en el diccionario de la RAE, el término alfabetización hace referencia a la acción y efecto de alfabetizar, que presenta dos acepciones. Por un lado, la de ordenar alfabéticamente y por otro, la de enseñar a leer y a escribir. Como bien señala Núñez y Rodríguez, la alfabetización es un término que cambia y se redefine acorde al contexto histórico. Tradicionalmente, la alfabetización se entendía como la utilización de distintas destrezas que se requerían para codificar y decodificar textos escritos en papel. Sin embargo, en la actual sociedad, los avances tecnológicos han modificado las maneras tradicionales de lectura y escritura, y por ello no se puede reducir solo al desarrollo de una serie de competencias para dicha lectura, escritura y cálculo, ya que en la actualidad la cultura es más compleja, tanto en los diferentes códigos y lenguajes de representación como en las formas a través de las cuales se accede a ella. Como recoge Burns, si entendemos que la alfabetización es la habilidad para utilizar un sistema de símbolos y una herramienta que permita su representación, para poder comprender, expresar ideas y sentimientos, así como para crear textos, historias animadas o simulaciones y que otros las reciban e interpreten, entonces estamos ante una definición en la que se refiere no solo a la alfabetización en su acepción más tradicional, sino también a la alfabetización en código o programación. Hace más de una década surge en Estados Unidos el movimiento denominado Co-Literacy, un movimiento que considera que el alfabetismo clave en el siglo XXI es la programación y, por tanto, debe promoverse al ser un requerimiento para la participación en el mundo digital. Burns sostiene que la codificación es la nueva alfabetización, que debe enseñarse desde las primeras etapas educativas para que los alumnos aprendan y dominen el lenguaje de programación y éste les permita expresar sus necesidades, descubrimientos, frustraciones como cualquier otro lenguaje. Por ello, deben aprender su sintaxis y gramática para conseguir alcanzar la fluidez que les permita participar y utilizarlo con diferentes propósitos. Por su parte, Resnick considera que mediante la programación se van a adquirir conocimientos y desarrollar competencias como pensar de forma creativa, razonar de forma sistemática, trabajar en equipo, resolver problemas, diseñar proyectos o aprender conceptos matemáticos y computacionales. Señala, por lo tanto, que estamos ante un nuevo paradigma en el que no solo se aprende a programar, sino que se programa para aprender, en el que se pone el acento no solo en la programación, sino en los procesos de pensamiento que se producen, pensamiento al que diversos autores han calificado como pensamiento computacional. En este sentido, destacar que en el ámbito nacional, en el marco del Plan Nacional de Competencias Digitales y en concreto en su eje 2, Transformación Digital de la Educación, que presenta una línea de actuación como la línea 3, Digitalización de la Educación y Desarrollo de las Competencias Digitales para el Aprendizaje en la Educación, se recogen diferentes medidas, como la que hace referencia a la incorporación de competencias digitales y de programación en los currículos de las etapas preuniversitarias, con la finalidad de garantizar la adquisición de competencias digitales y de programación como un elemento más de la alfabetización y apropiación cultural de las nuevas generaciones, así como la aproximación a lo digital desde metodologías más activas y lúdicas. Medida que por un lado se materializa en la entrada en vigor de los diferentes reales decretos de las etapas educativas preuniversitarias, como por ejemplo el Real Decreto 157/2022 de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación primaria. En este contexto y con el propósito de que se pueda materializar la integración del pensamiento computacional y la programación en el trabajo que se desempeña en el aula y realizarlo con la calidad que se precisa, es importante tener en cuenta la formación del profesorado. En el caso de los maestros en preservicio, se debe incluir en los planes de su titulación estos contenidos para que estén familiarizados con ellos y tengan una mayor comprensión de cómo se deben integrar en el aula.
En este sentido, sería necesario no solo referirse a los aspectos claves de la programación y el pensamiento computacional, sino también a cómo se pueden trabajar y desarrollar en el aula. Esta formación es un aspecto esencial para cambiar la percepción inicial que los maestros en preservicio pueden tener sobre estos aspectos y que adquieran los conocimientos necesarios, así como las competencias que les van a permitir elaborar situaciones de aprendizaje de calidad para integrarlos en el aula. Para contribuir a todo lo señalado con anterioridad y generar oportunidades de interactuar en un entorno de programación desde las primeras etapas educativas, Resnick y su equipo ofrecen Scratch, un proyecto que comienzan en el año 2003 y que lanzan públicamente en 2007. Un entorno de programación visual por bloques que permite a los usuarios aprender programación al mismo tiempo que desarrollan y trabajan el pensamiento computacional en proyectos significativos, interactivos, motivadores y atractivos, creando historias animadas, juegos, simulaciones. Algo esencial de Scratch es la oportunidad que brinda el aprendizaje autodirigido, autorreflexivo, que tiene lugar de forma colaborativa, proporcionando feedback inmediato de las decisiones que van tomando, lo cual favorece que el alumno tome la iniciativa y la responsabilidad en la experiencia de aprendizaje. Scratch, por su parte, proporciona un contexto social para los usuarios, ya que no solo ofrece un entorno y un lenguaje de programación, sino que se convierte en una comunidad de programadores que comparten sus ideas para crear los proyectos. Al ofrecer una manera intuitiva de programar, lo hace accesible para todos los usuarios, con independencia de su experiencia previa. El lanzamiento de lenguajes visuales de programación como Scratch ha permitido superar las limitaciones de programas anteriores como Logo y ha favorecido que se fomente esta nueva alfabetización. Estamos ante un programa que se caracteriza por ser activo, ya que los usuarios pueden tener experiencias con cualquier comando del programa en cualquier momento para ver su función. Acción que puede producirse con independencia del momento de desarrollo en el que se encuentre el proyecto que se está llevando a cabo, incluso aunque se esté ejecutando. Visual, ya que las variables que hasta ese momento eran invisibles, abstractas y difíciles de entender se transforman en objetos y bloques concretos que se pueden ver, utilizar y manipular, consiguiendo que sean más fáciles de entender. Modificable. Los usuarios pueden tener experiencias con comandos y fragmentos de códigos, igual que los tradicionales componentes mecánicos o electrónicos. Con todo ello se fomenta el aprendizaje práctico a través del descubrimiento. Significativo, ya que se consiguen crear distintos artefactos digitales relacionados con los intereses de los usuarios, con los intereses de los alumnos. Y finalmente, social, ya que se puede acceder a estos entornos de aprendizaje en línea, de forma virtual, lo que hace que se favorezca la creación de una comunidad de aprendizaje, promoviendo el aprendizaje colaborativo. A continuación, presentamos la experiencia llevada a cabo en relación al pensamiento computacional y la programación. En ella participaron un total de 94 estudiantes, 70 del grado de educación primaria y 24 del doble grado en maestro en educación primaria y educación infantil de la Facultad de Educación y Turismo de Ávila de la Universidad de Salamanca. De los 94 estudiantes, 29 eran hombres y 65 mujeres. Todos los participantes se encuentran matriculados en la asignatura de las tecnologías de la información y la comunicación en educación. Para desarrollar la experiencia y poder tutorizar de forma más personalizada el trabajo que se realiza, al ser muchos estudiantes se toma la decisión de dividirlos en dos grupos y además dentro de cada uno de esos grupos se conforman equipos de trabajo de 4 o 5 estudiantes cada uno de ellos. Los objetivos de la experiencia son conocer la filosofía y funcionalidad del programa de visual por bloques Scratch, conocer su interfaz y los bloques de programación con los que cuenta, diseñar una situación de aprendizaje en referencia a una de las áreas de educación primaria en la que se trabaje el pensamiento computacional y la programación, poner en práctica los conceptos fundamentales adquiridos sobre pensamiento computacional y programación, así como sobre Scratch, con el propósito de diseñar una historia interactiva. Y finalmente, reflexionar sobre las potencialidades de trabajar el pensamiento computacional y la programación, así como Scratch, en el aula de educación primaria. La experiencia se desarrolla en 3 fases. En la primera fase
que es una fase previa, se presenta el proyecto y se abordan los orígenes, filosofía y principios educativos y funcionalidad del lenguaje de programación visual por bloques, en este caso con Scratch. Se realiza igualmente una revisión de las principales zonas de este entorno de trabajo, de los principales bloques de códigos y programación que ofrece y que deben utilizar en la experiencia. Bloques como movimiento, apariencia, sonidos, eventos, control, así como las opciones que se ofrecen en referencia al apartado de settings, al apartado de archivo y al apartado para nombrar el proyecto a desarrollar. De igual forma, cada grupo realiza una serie de ejercicios al principio guiados, que se llaman actividades enchufadas, para practicar algunos conceptos claves como algoritmo, secuencia, bucle condicional, etc. Lo que se pretende es la transferencia de los contenidos abordados, generar debate y reflexionar sobre el desarrollo de las actividades que se han llevado a cabo, sobre la guía de la docente a los estudiantes, reforzando aquellos aciertos y resolviendo las dudas que pudieran surgir. Por su parte, los estudiantes durante este proceso pues tienen un papel activo, participando decididamente en su formación y asumiendo esta responsabilidad con autonomía, con autocontrol, con la finalidad de conseguir pues, un aprendizaje más eficaz y significativo. En la segunda fase de la experiencia, los equipos recogen, por un lado, la normativa jurídica vigente para la etapa de educación primaria, tanto a nivel nacional como de la Comunidad de Castilla y León. Y en segundo lugar, pues comienzan con el diseño instruccional de la situación de aprendizaje, indicando el curso, el área de educación primaria en la que se van a focalizar, los objetivos de etapa a desarrollar, así como los de aprendizaje, las competencias claves específicas, los contenidos o saberes básicos y todo el proceso y criterios de evaluación. En tercer lugar, diseñan un storytelling de la historia interactiva o del producto final de la situación de aprendizaje. En este sentido, determinan tanto el número de escenas, definen los fondos, los personajes, así como los protagonistas de la historia. De igual forma, también hacen referencia a los sonidos o grabaciones que van a necesitar, así como los textos que conformarán los diálogos de los personajes. En cuarto lugar, ponen en práctica todo el diseño de la historia interactiva, materializando lo que antes han concretado en el storytelling, los fondos, los personajes, los diálogos y llevando a cabo la programación, utilizando los diferentes bloques de programación que se han abordado anteriormente y de los cuales dispone Scratch de acuerdo a las necesidades de la historia interactiva que van a programar. Finalmente, en esta segunda fase realizan un análisis de ese diseño y de la creación de la historia interactiva. En la tercera fase de la experiencia, cada equipo de trabajo realiza un informe de todo el proceso de la experiencia, recogiendo esa reflexión de la relevancia que tiene trabajar el pensamiento computacional y la programación en el aula de educación infantil. En esta imagen se puede ver de forma más concreta y más específica cómo ha sido todo ese desarrollo. Bueno, las principales conclusiones que se extraen del trabajo de la experiencia desarrollada es que alfabetizar implica abordar el pensamiento computacional y la programación en la práctica educativa de aula desde las primeras etapas educativas. Implica la posibilidad de preparar a los alumnos a desenvolverse en la sociedad actual y participar plenamente en el mundo digital, en nuestra sociedad. Por otro lado, conseguir que los alumnos se expresen a través de diferentes medios, resuelvan problemas del mundo real, analicen necesidades cotidianas desde una perspectiva diferente y adquieran las competencias relacionadas con la ciudadanía digital. En este sentido, formar a los maestros de educación primaria en preservicio es un pilar fundamental para que tengan una comprensión más precisa y matizada de cómo se pueden trabajar estos aspectos en el aula y sean capaces de realizarlo eficazmente. Con la experiencia de formación desarrollada se ha pretendido no solo que sean capaces de diseñar situaciones de aprendizaje significativas y de calidad para transmitir y despertar vocaciones científico-tecnológicas entre los más pequeños, sino que aprendan a través de la experiencia, elaborando y diseñando ellos mismos una historia interactiva, utilizando el lenguaje de programación visual por bloques. Finalmente señalar que este trabajo cuenta con el apoyo y se lleva a cabo en el marco del proyecto Evaluación de la percepción de los maestros en educación infantil y educación primaria en preservicio sobre pensamiento computacional. Y hasta aquí la presentación de esta comunicación. Muchas gracias.